examen es la asistencia. El aula virtual está caída, no han reportado a qué hora van a... Parece que están actualizando los sistemas, de repente ya aparecen todos los profesores. Sería bueno. Bueno, entonces ahora sí, vuelvan para acá. Ya. Tenemos una mujer de 36 años con cefalea intensa, alteración de conciencia y rigidez de nuca. ¿Sí? Obnubilado es el segundo estado de alteración de conciencia. Primero estás consciente. Sí. Primero estás orientado en todas las esferas, ¿sí? Como cuando ustedes responden. Luego estás desorientado, ¿sí? Como cuando les pregunto cuál es el único fármaco que les he enseñado que inhibe el ácido micólico y me miran con carita de no sé de qué está usted hablando, ¿no es cierto? Muy bien. Luego viene obnubilado y por último viene inconsciente. Habíamos estado de idiomas en algunas ocasiones, pero con que tengamos ya 4 hemos avanzado. Entonces, por eso les digo, estaba con alteración de conciencia y PPD solamente sirve para diagnosticar ¿qué cosa? Sí, ¿no es cierto? Entonces, primero tenía meningitis y la causa era... Y entonces han revisado el líquido cefalorraquídeo de... Porque es tieso, ¿no? Ahora, muy bien, aquí es donde comenzamos a discutir. ¿A qué grupo microbiológico pertenece el Mycobacterium tuberculosis? Sí, más grande, más grande, más grande, más grande. Sí, ¿no es cierto? Entonces, el líquido debe parecerse al líquido cefalorraquídeo de las bacterias, pero no es lo mismo. Porque las micobacterias son unas bacterias, ya les he dicho, bastante antiguas, han tenido tiempo de adaptarse al medio y todo lo demás, entonces es complicado. Muy bien, entonces, líquido cefalorraquídeo, criterios. 1, apariencia. ¿Listo? Ahí sí podemos, eso ya es cosa de estas criaturas que ven todo diferente, internistas. Miren, a los internistas ustedes no les van a discutir, por favor, jamás en la vida, que no es lo mismo estar inconsciente que estar en coma. Ustedes aprendan, escuchen y apunten. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué? El líquido cefalorraquídeo debe ser cristal de roca. ¿Sí? Se supone que hasta brilla. El líquido de... Entonces vamos a comparar sobre todo con bacterias normales y micobacterium. Ahora, la de virus les toca de nuevo. Les dije que tienen que aprender porque justamente la última clase de esta fase da meningitis viral, herpes. Así es que, por si todavía no les ha quedado claro que hagan la tarea, háganla. Muy bien, entonces comencemos con aspecto. Cristal de roca es lo normal. En la meningitis bacteriana está blanco. Esto se llama, se describe como turbio y sin brillo. En cambio, se supone que el de Mycobacterium es opalescente, o sea, como blanco perlado brillante. Digo, supone, porque cuando yo recibo los líquidos cefalorraquídeos, es bien poquito lo que te mandan. Jóvenes, te mandan 10 gotitas. ¿Listo? Porque es lo que te toca en laboratorio. 10 gotas le tocan a anatomía patológica y 10 gotas le tocan a no sé qué. Pero bueno, a ti en citoquímico tocan 10 gotas. Entonces, ahora, no que ustedes van a tener una botella así para mirar, no. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque eso sí se nota cuando el líquido cefalorraquídeo está cayendo desde el origen. ¿Listo? No es lo mismo ver caer una cosa que parece baba, que es la bacteriana, a una cosa que parece de verdad un cristal, brilla. Y la otra sería como una cosa en el medio. Deje así. Ya, eso sí no vamos a discutirle a los internistas. Sí, yo nunca he sacado líquido cefalorraquídeo, solo me lo traen y listo. Entonces, ya está. 1. 2. Celularidad. ¿Cuántas células voy a aguantar en un líquido cefalorraquídeo? 0. 2 ya está mal. ¿Listo? Si tenemos una pérdida, bueno, pero no se acepta células en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre la bacteriana y la tuberculosa? La bacteriana tiene miles, o sea, si lo mínimo que te va a llegar son 1000 células por mililitro. En cambio, en el otro lado son pocas. Vas a tener entre 100 y 500.
O se puede comparar como hipercelular versus paucicelular o con pocas celulitas. Si tiene célula, luego está la diferenciación. Entonces, ahora sí, con una manito levantada, en cuanto a citoquímico, porque eso ya deben haber hecho hasta el cansancio, en ese curso de frente, ¿cuál es la separación más básica para los leucocitos? A ver. Eran los, bueno, principalmente las plaquetas abajo, y luego eran los leucocitos, los linfocitos, luego eran los mononucleares, si no me equivoco, luego los polimorfonucleares. Ahí está, cerca. Sea de la sala. Cerca, pero no del todo. ¿Listo? Tienen que tener en cuenta, jóvenes, algo muy importante. La división básica en cuanto a reporte celular es dos cosas. O eres mononuclear o eres polimorfonuclear. ¿Listo? Entonces, ¿los polimorfonucleares está fácil o no? Sí, ¿cierto? ¿Los mononucleares quiénes son? Linfocitos, monocitos y macrófagos. ¿Listo? Entonces, por eso, ¿por qué? Porque el patrón de respuesta es diferente. Muy bien, entonces, ahora, ya hemos dicho que 0 células para el normal. Bacterias, 80% o más de polimorfonuclear. ¿Listo? O sea, eso significa que están matados. Mientras que en tuberculosis solamente hay hasta 20% de polimorfonuclear. ¿Qué significa? ¿Quién está? La celularidad de tuberculosis es a predominio de mononuclear. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se deja comer para vivir ahí dentro? Entonces no pueden ser linfocitos, ¿qué son? Pero nos vamos a poner a discutir porque la división solamente es polimorfos versus mononucleares. O el núcleo está partido o está completo. No hay más. Listo, ahí va. Luego está la glucosa. La glucosa en los dos está por debajo de 40, pero se supone que en Mycobacterium no baja tanto como en bacterias, porque en bacterias puedes esperar que esté hasta por 10 o menos, o sea que es una caída bastante importante, mientras que se supone que Mycobacterium debe llegar entre 30 y 40, pero esa sí no es para pelearse, ¿sí? Es así. Esa déjenla en menos de 40, no peleemos por eso, no es tan precisa. Y luego vienen las proteínas. Ahora, ¿qué sucede? Las proteínas que aceptamos en líquidos cefalorraquídeos son 0,00. Eso es lo que es normal. ¿Listo? Pero actualmente antiguamente se trabajaba con las proteínas en cruces o positivo y negativo. Ahora se trata cuantitativamente. ¿Listo? Entonces la cantidad de proteínas que hay en un bacteriano es mayor a 500. O sea, son montones. Mientras que en el de tuberculosis va de 150 a 300, o sea, se supone que ni siquiera llega a 500, que es lo que... Jóvenes, 500 es un montón. 500 transformado es a 5 gramos por litro. ¿Se acuerdan ustedes cuánto tienen ustedes de proteínas en la sangre? Esa es hemoglobina, vale, en el suero, al lugar. Depende. No, pero ¿de qué me estás hablando? ¿De totales o de globulares versus filamentosas? Generalmente trabajamos con albúmina. Sí, es más o menos un rango así entre todas. Pero albúmina más o menos ustedes tienen de 7 a 9 gramos por litro de plasma. Y si tienes 5 en los líquidos cefalorraquídeos, eso está, como les digo, casi vaposito, ya casi pus, ¿cierto? Esas son las principales. Ahora, nos podríamos poner a discutir sobre la cantidad de cloruros que hay, pero no está ya tan marcada. Ese es un criterio que es un poquito más antiguo, no se está utilizando actualmente. Pero, ya les he dicho, con un internista no van a discutir, por Dios santo. ¿Sí? Porque sí es verdad que la cantidad de cloruro es diferente, pero no siempre se entiende. Esa queda aparte. Los cloruros la van a discutir con la gente de medicina interna. Sí, a ellos sí no les discutan nada, apretan pues.
¿Entendido? Entonces nosotros ya tenemos las que les estoy diciendo. O sea, sí es una infección bacteriana, pero no tan enérgica desde el punto de vista de la reacción inflamatoria. ¿Entendido? Entonces, ¿qué queda de tarea? La de virus para la próxima semana, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos recién nacido, 8 días, emergencia, desmayado, o sea, alteración de conciencia. Kernick y Babinski son signos también para meningitis. Bacilo gram positivo en líquido cefalorraquídeo, listeria monocytogenes. Y ahí, para el tratamiento, tienen que poner ampicilina de ley. Eso les tiene que quedar grabado para el día que aprueben la prueba de residencia. ¿Alguien si quiere solo? ¿Sí? Pero el día que me ingresen, hasta el día que ingresen a la residencia, el mejor tratamiento para listeria monocytogenes en meningitis es meningitis o sepsis neonatal, la que más les guste, ¿sí? Siempre y cuando sean en recién nacidos, listeria monocytogenes, ampicilina. Sí es verdad que responde a penicilina G, eso también es cierto, ¿sí? Pero no ponemos penicilina G porque la penicilina G tiene hay que poner mucho tiempo. La ampicilina pones 1, a veces 2 veces al día. En cambio la G tienes que poner cada 4 a 6 horas. Entonces no puedo. Pero, pero eso tienen que saber. Se supone que lo mejor que existe en este planeta hasta el momento, salvo que cambien el protocolo, es ampicilina para listeria monocytogenes. ¿Por qué la brucela produce fiebre intermitente? Aquí me tenían que contar, ¿no es cierto? Que llega a los macrófagos, al sistema retículo endotelial, se reproduce, el paciente está tranquilo, de pronto la célula se rompe, libera todas las bacterias, se produce la bacteriemia y eso eleva la temperatura hasta que nuevamente todas las bacterias están de nuevo dentro de los macrófagos y así sucesivamente, ¿no es cierto? O lo más parecido. Muy bien, tenemos una mujer que está en shock séptico por un aborto séptico, ¿no es cierto? Entonces, les había dicho que había que aprender por lo menos 3 medicamentos, ¿sí? Muy bien. Lo de vancomicina, imipenem, aztreonam, lo podemos discutir, pero es que está muy feo. Ya me acordé por qué no quiero que respondan eso. Los que les acabo de decir que son bastante fuertes, que ya les suenan, ¿no es cierto? Vancomicina, los penem, que son meropenem, imipenem, ertapenem, ¿cuál se le ha dicho el otro? El aztreonam. Tiene un detallito así chiquito, ínfimo, casi de nada. Con pocas dosis tienen una alta probabilidad de generar insuficiencia renal permanente. ¿Sí? ¿Qué les enseña de la insuficiencia renal? Esa no se cura, ¿verdad? ¿Sí pueden vivir sin riñón? Ah, sí. Esa es nueva, por favor. Quien haya descubierto lo que no hemos descubierto toda la comunidad científica hasta el día de hoy, haga el favor de revisarnos cómo. ¿Listo? Porque la insuficiencia renal o te hacen hemodiálisis o te trasplantan. Y eso te da unos cuantos años de vida, muchísimos menos que los 83 sin insuficiencia renal. ¿Listo? Entonces, si tienes insuficiencia renal, con seguridad vas a sobrevivir 2 a 3 años. De ahí depende cómo vayas con la hemodiálisis o con el trasplante, o si consigues trasplante, tienes unos cuantos años. ¿Listo? Versus sobrevivir 83 años. Yo no sé qué les parece, pero no sé si la vida sin insuficiencia renal sería mejor. Entonces, por eso no me gusta que respondan vancomicina, cualquiera de los penem y aztreonam, porque, o sea, es que no saben de qué están hablando. Si podemos darle algo antes, ¿está bien o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces será clinda, metronidazol, amoxicilina, ácido clavulánico. La lista es enorme. Las tetraciclinas, como la doxi, ¿sí? La doxiciclina también es muy buena. Y eso se van a aprender, porque eso les han dado a los odontólogos, o no, a los odontólogos adoran la doxiciclina, y después viene la clindamicina. ¿Cuál es la otra? No son estas dos, ¿no? Ah, la otra, la que no te da alergia de penicilina, eritro. Sí, eso les adora, lo ama. No, la doxi es buena para anaerobios, el único problema es que la doxi viene en tabletas. Sí, ¿cómo se dice? Un aborto séptico con shock, ¿estaba en shock o no? Como que con tabletas.
no sería tan buena, pero sí, voy a considerar qué cosa han puesto, ¿vale? Pero sí es cierto que el imipenem, la vancomicina, sí sería factor de tratamiento, pero no de inicio. Ahora, la vacuna de tuberculosis es imperdonable, eso no nos va a perdonar nada. Obligatorio, nombre. Bacilo de Calmette-Guerin, ¿no es cierto? Su sigla es BCG. Jóvenes, esa es cultura general, o sea, esa ya no tiene perdón. ¿Listo? Bacilo de Calmette-Guerin contiene Mycobacterium bovis atenuado y se coloca durante las primeras 24 horas de vida de los seres humanos en el Perú. Sí, esa sí es bastante regional. La vacuna de la tuberculosis sí es bastante conflictuante y sí, en muchos lugares, por ejemplo en Estados Unidos no está colocada dentro del esquema de vacunación y ni siquiera se pone para grupos de riesgo. Sí es verdad, todos tienen su marca, ¿no es cierto? Pero ¿qué les va a pasar con una marquita? No les va a pasar nada. Pero sí es verdad que es una vacuna bastante conflictuante, eso sí es cierto. Y también es verdad que la vacuna sí, ¿cómo se llama? La vacuna da problemas, por ejemplo, si es que le pones refuerzo. Por eso es que no se pone refuerzo. Daba más problemas que ayuda. Entonces, sí es una vacuna bastante especial, ¿eh? Eso sí merecería la pena trabajarlo con cuidado. ¿Me entendido? Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Yo recuerdo que no hemos hecho tularemia. ¿Tularemia? No. Muy bien. Tularemia recibe el nombre de una epidemia que hubo por un terremoto. Se removió parte de... Es un lugar. La tularemia recibe su nombre de un lugar. Se removió parte de la capa freática de un lago y de ahí hubo muchos animalitos contagiados que huyeron porque había un desastre natural y se acercaron a la población y hubo mucha población contagiada, ¿no es cierto? Entonces, la tularemia es la enfermedad. La bacteria es Francisella tularensis. ¿Listo? Este es un bacilo que se puede considerar cocobacilo también, pero es gram negativo. Eso es muy importante, jóvenes. Todos los gram negativos tienen lipopolisacáridos. Va a ser aerobio y sí lo vamos a poder sembrar si es que tenemos agares enriquecidos con cisteína, ya sea chocolate o sangre. Pero si no están enriquecidos, pues no va a funcionar. ¿Listo? Estas de aquí, cuando tienes bacilos gram negativos, tienes que pensar en la reina de las bacterias. ¿Cuál es la reina de las bacterias? E. coli, ¿no es cierto? E. coli es fermentadora de glucosa, en eso se parecen, son oxidasa negativa, las dos también se parecen, son ureasa negativa, también se parecen, mientras que no reducen nitratos. Entonces, E. coli sí reducen nitratos a nitritos y la podríamos encontrar. ¿Listo? Entonces tienen que pensar eso, que generalmente cuando pensamos en un bacilo gram negativo decimos, ¿es E. coli o no es E. coli? Por eso hacemos hincapié en esas pruebas. Muy bien. Entonces, ¿por qué la Francisella tularensis va a generar enfermedad? Primero, el lipopolisacárido. Hemos quedado que eso funciona como endotoxina. ¿Qué la va a proteger? Su cápsula. Y esta, al ser un anaerobio facultativo, un intracelular facultativo, va a sobrevivir, va a lograr sobrevivir aunque no esté dentro de la celulita. Entonces eso le va a permitir mayor tiempo de transporte. Algo que la diferencia de las espiroquetas que vamos a ver ahorita, que si no están dentro de una celulita, bueno. Entonces, estos van a sobrevivir un poquito más. ¿Y dónde les va a gustar vivir? En los macrófagos del res. A ver, manito, órganos del res. Hígado, vaso, médula ósea. Muy bien. Ahora, usted es la señorita Carol. Choque, la primera, ¿cierto? Sí. Muy bien, señorita Choque, felicitaciones. Le acabo de conceder el silencio permanente por la fase 2. Hubiera horrible. Jóvenes, a quienes conceden silencio, por favor, si se vuelven a mover durante la fase 2, sí van a estar en problemas, ¿vale? Porque no les puedo poner más puntos. ¿Qué ganamos? Díganme. Bueno, lo digo también para que entrenen su memoria. ¿Listo? Muy bien.
Si yo me voy a olvidar, ustedes tienen que acordar. Entonces, ¿va a ser muy parecido a todo lo que les he contado o no? Primero tiene que llegar al paciente, generalmente con ayuda de un vector. De ahí va a buscar a los polimorfos nucleares que tratan de contener la infección, pero no van a ser muy efectivos. ¿Por qué? Por la cápsula. Se los fagocitan, pero la cápsula impide que los eliminen. Y va a formarse una úlcera cutánea. Luego, los macrófagos que vienen a ayudar, que son mejores fagocitos, porque se llaman fagocitos profesionales, van a atraparlos y van a tratar de localizar la infección, pero igual las bacterias se siguen reproduciendo y lo rompen al macrófago y se diseminan y se van al resto del res, que hemos dicho es hígado, vaso y médulas. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? El hígado va a crecer, el vaso se va a hacer palpable. ¿Ya han buscado su vaso? Les he dicho, no importa cuánto aprieten su barriguita, del lado izquierdo, no van a encontrarlo al vaso, no hay forma, no hay poder humano. Si lo encuentran, hay algo que está mal. ¿Listo? Entonces, en el lado izquierdo, justo ahí, no se debe sentir. Y al estar en la médula ósea, pues el paciente se siente mal, muy mal, ¿sí? Y luego, cuando la enfermedad avanza un poco más, el vaso ya va a estar grande. A veces inclusive se ve como si tuviera un tumorcito acá. Y los ganglios linfáticos que estaban tratando de ayudar se van a convertir en bubas, que habíamos dicho que es una buba, es un ganglio linfático que está llenito de pus y que tiene riesgo de supurar. Muy bien, bonitas palabras, me alegra mucho. Ay, aquí es donde vienen las malas noticias. ¿Se acuerdan que les dije que había que conocer a los animalitos también? Sí, ya, entonces aquí hay más animalitos, ¿sí? Entonces ahora tenemos una danza de animalitos. Entonces, esa de allá es una garrapata. Y este de acá es un tábano. ¿Qué es una mosca que pica? Porque sí, ustedes un montón de veces me dicen, la mosca pica. No, eso no es cierto. Algunos tipos de mosca tienen la capacidad, y sí, se supone que otras moscas muerden, pero no son la mosca doméstica, la que vive en la casa, esas no. Son otros tipos. ¿Eso qué significa? Que tienes que tener la mosca, porque si no, no puedes, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los principales? Los conejitos, ¿sí? Los conejitos existen de forma salvaje. Los liebres, los de orejas grandes, y ellos en ciertas zonas viven libres e independientes y ellos son los que se van a llenar de garrapatas que uno al acercarse, ya he dicho, no se acerca uno a los animales. Entonces generalmente no se acercan a ellos a hacerles cariñito, ¿no? Sino que los cazan para la comida. Entonces en ese momento puede ser que la persona entre en contacto y la otra es el ciervo, pero tiene que ser un ciervo de cola blanca, que no tenemos. Y tienes que tener un tábano para que ataque. Entonces muchas veces estos animalitos mueren por la infección de Francisella y uno se los encuentra muertos. Entonces, ¿sabes? La persona no sabe si es que él capturó al venado o ya estaba ahí. Entonces, si es que ya estaba ahí, las bacterias se convierten en aerosoles. Eso también les ha dado un potencial como arma biológica. Se supone que en algunas de las guerras, sobre todo del lado de Europa del Este, donde hay un país bien grande del que no podemos hablar, bueno, ha habido uso de la Francisella en forma de aerosol porque aeroliza bastante fácil y sí ingresa y se puede hacer sistémica desde el pulmoncito. ¿Listo? Entonces hemos dicho que puede ser que el tábano pique y si es que han ido a cazar, obviamente no van a llevar su refrigerador, ¿no es cierto? Ni su cocina, ni su horno. Lo que sea que hayan cazado a veces lo cocinan, pero no siempre lo cocinan al 100% y se pueden comer la bacteria. ¿Listo? Entonces, por eso está más que todo relacionado con actividades al aire libre, ¿sí? Porque nunca han visto ustedes un conejo de caza en el mercado, ¿verdad? No, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? De que lo que les habíamos contado, ahí estamos viendo la úlcera, pero ¿cómo funciona? Primero reciben la picadura, se forma, ¿qué era la pápula? Un granito, ¿no es cierto? Que luego se va a inflamar y se va a ulcerar y los ganglios de donde se ha producido la lesión se van a comenzar a crecer, va a tener esplenomegalia y se puede generar supuración a partir de estos ganglios, pero es mejor ir al médico y recibir tratamiento, ¿verdad? Algunas veces, sobre todo cuando no se ha respirado la Francisella, va a aparecer estas manchitas, un exantema maculopapular que se parece mucho a fiebre tifoidea, de ahí recibe su nombre, ¿no es cierto? Y el paciente tiene náuseas, vómitos, dolor abdominal, entonces podría confundir con lo que es una fiebre
tifoidea. Pero al final hay que ir a recibir tratamiento, ¿verdad? Algo que es importante es que cuando se manipulan estos animalitos, la carne, lo que sea, y uno se frote el ojito, va a ocasionar ingreso de las bacterias. Jóvenes, hay muchos microorganismos que pueden entrar por la conjuntiva, por eso ustedes tienen prohibido agarrarse los ojitos. En este caso, están ustedes viendo estas partes blancas, ¿sí? Son ganglios linfáticos del ojito que se han infartado, o sea, se han muerto por culpa de la bacteria. Y lo están viendo al pobre ojito, ¿sí, no es cierto? Entonces, ¿por qué es este? Por transmisión de las manitos a la conjuntiva, y la linfadenopatía va a estar en la periferia, puede llegar hasta acá. Pero igual ya estaremos en el médico, ¿no es cierto? También puede haber una... ¿Se recuerdan que se respiraba? Podría ser de que la mayor molestia sea orofaringia y también podría entrar al pulmoncito. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un hisopado de la úlcera si es que me la encuentro, puedo pinchar el ganglio y si es que hay cualquier otra lesión puedo también sacar un pedacito con biopsia y lo pongo en agar chocolate, o si no le hago serología, porque ustedes tendrán, ¿alguna vez se han peleado con una garrapata de un conejo silvestre? Entonces, ¿tendrán anticuerpos contra tularemia? No. Muy bien, entonces por eso la serología, pero tiene que ser 1/160, ¿listo? Y aquí está muy bien la estreptomicina, ¿listo? La estreptomicina es un aminoglucósido, manita. Sí, ya lo saben. La acción se une a la subunidad menor de los ribosomas bacterianos y inhibe la síntesis de proteínas. Muy bien. Sino que hay una cosita más, otra manito. ¿En qué otras bacterias, hay felicitaciones, yo las hago? He acabo de declarar en silencio permanente. También, estreptomicina es muy buena para yersinia. ¿Para qué más? Estreptomicina es segunda línea de tratamiento para Mycobacterium tuberculosis. Muy bien. Emily Gómez y María José. Melina, puede ser. Sí. Entonces hemos dicho que por día vamos a tener una de participación, ¿cierto? ¿Con G? La primera Emily, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, si no tienen un problemita así chiquita, ínfimo, que casi no se nota, la estreptomicina normalmente no se utiliza por su alta toxicidad sobre el octavo par. ¿Listo? Pero por eso tiene que utilizarse a dosis apropiada y por periodos cortos de tiempo. Entre más tiempo, por eso también no se usa mucho en tuberculosis. Es excelente, ¿eh? No me entiendan mal. Pero cuando la usas, sabes que el paciente puede tener problemas con el octavo. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Obvio, enseñarle a las personas que cazan que si van a manipular algún animalito que está muerto, se pongan guantes, ¿no es cierto? Sobre todo si es que hay abrasiones en la piel o picaduras. Y en este caso, hay una vacuna, sobre todo para guardabosques. Ellos sí se van a encontrar con un ciervo de cola blanca y conejos salvajes, ¿verdad? Pero esta de aquí es bien interesante porque se produce por escarificación. ¿Qué cosa es eso? Pones la gotita encima de la piel y raspas con una cosa que parece como un lapicerito, pero tiene un montón de agujitas. Entonces arañas la piel y dejas que absorba por los arañoncitos, sin sacar sangre, por favor. Entonces solamente estás quitando la capa córnea y por ahí las células presentadoras se van a comer el antígeno. Entonces es interesante. La única vacuna que vamos a ver así. ¿Entendido? Muy bien. Entonces vamos a pasar a otras bacterias que es difícil que sobrevivan. Espiroquetas, no, espiroquetas y comer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una espiroqueta? Una bacteria que tiene forma espiral. ¿Por qué tienen forma espiral, jóvenes? Porque tienen el flagelo internamente. En el caso de los treponemas suelen tener 3 flagelos que están internamente enroscaditos y por eso se llama endoflagelo y eso es lo que les da la forma. Ahora, Treponema pallidum es la más importante porque tiene una gran cantidad de enfermedades. Entonces, primero vamos.
Las especies patógenas de treponema, porque treponema es el género, son treponema pallidum y treponema carateum. Jóvenes, treponema carateum tienen que aprenderlo, ¿sí? Porque en nuestro país hay una gran cantidad de esta enfermedad. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Cuando en las manitos aparecen manchas blancas que son hipopigmentación, con los bordes un poquito más oscuros, hay dos posibles opciones. Que sea una enfermedad autoinmune que se llama vitiligo, con B chiquita por favor, o que sea una infección por treponema que se llama pinta o cara, ¿sí? Este nombre es un nombre antiguo y de ahí viene su nombre, treponema carateum. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque muchas veces se dice, no, el problema de la despigmentación le ha dado salud por agarrar animalitos de río, que puede ser, no es alejado, inclusive puede estar también en animalitos como las vaquitas y cosas, y por agarrar un animalito puede dar. Pero hay una cosa, de una cosa que es infecciosa a una cosa que es autoinmunitaria, hay un mar de diferencia y el tratamiento no tiene nada que ver. Entonces, por eso es preferible hacer las pruebas y decir qué cosa es antes de que la enfermedad avance. Y muchas veces, cuando la enfermedad avanza, ya es más difícil de que se recupere el todo. Sobre todo porque en el vitiligo se mueren, ¿me han entendido? Se mueren los melanocitos. Jóvenes, a ver cómo van a recuperar un melanocito muerto. Explíquenme. ¿Sí? Ya dijimos que cuando una célula se muere, pues ya. Por eso es muy importante tratar las lesiones cuando están pequeñas. No es que tú estés salvando, o sea, tienes que salvar a la mayor cantidad de melanocitos. ¿Para qué? Para que la manchita se haga pequeña por compartir melanina. ¿Sí? ¿Entienden? La melanina se expande. Entonces, si tú salvas a varios melanocitos al borde, ellos le van a compartir melanina al espacio. Pero si dejas que haya un hueco enorme de melanocitos, no hay poder humano, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. Ese queda aparte, porque sí es un problema bastante serio y sí es frecuente, jóvenes, sí es frecuente, van a ver. Entonces, hay varias manitos que están así blanquitas, que puede ser por infección o puede ser por problema autoinmune. Sí, sea cual sea el problema, lo importante es tratar de solucionarlo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el treponema pallidum tiene varias subespecies. El más importante es la subespecie pallidum, sino que en vez de decir treponema pallidum, subespecie pallidum, de repente decimos treponema pallidum, ¿vale? Es como que nos comemos de aquí hasta aquí. Esta se refiere a la sífilis que se transmite por vía sexual. A eso nos referimos con sífilis venérea, pero obviamente si es que una mujer se contagia, ¿a quién también va a perjudicar? Al bebé, ¿no es cierto? Si la pobre criatura que no ha hecho nada. Este caso es un problema mundial, jóvenes, y esta tiene peliculita también. Deben haber visto algunas peliculitas donde el rey está con una máscara plomo. No, la de la máscara de hierro, son una máscara completa. Esa es por gomas sifilíticas. ¿Listo? Que ahorita vamos a ver qué cosa es. Y eso es porque este es un fallo del sistema inmune. La bacteria tiene la capacidad de mostrarse muy poquito al sistema inmune y el sistema inmune no puede atacarla libremente. Jóvenes, este es el caso donde el sistema inmune no. El sistema inmune no va a matar esto. ¿Entendido? Se le va a pasear por delante. Lo que puede hacer es demorar en morir al paciente. Por eso, esta es una enfermedad totalmente, o sea, se estudia muchísimo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan hace mucho tiempo cuando les hablé de antibióticos? Sí, y el señor Ehrlich. Sí, que da mucha pena que el señor Ehrlich nunca supo que tenía razón. Las normas de farmacología que van a aprender el próximo año las puso Ehrlich. ¿Por qué? Se le ocurrió una cosa brillante: utilizar arsénico, que de hecho es un veneno, pero bueno, él dijo que si lo usas en dosis pequeñas puedes matar a la bacteria, lo cual era totalmente cierto. ¿Por qué no funcionó? Porque no existía el agua destilada. Mezclaron con agua normalita, y se acuerdan que en el agua normalita hay de todo, comenzando por pseudomonas. Entonces el paciente igual se moría. Pero cuando ellos hacían el tratamiento, pues sí utilizaban agua destilada, que eso existe hace 1000 años, y eso sí funcionó, pero Ehrlich no llegó a ver que, porque eso es un problema desde cientos de años. Entonces,
el sistema inmune no puede, o sea, no le puedes exigir al sistema inmune lo que no puede hacer. Entonces, ¿el sistema inmune es todopoderoso? No. Entonces, lo único que le da es no contagiarse. Pero eso está un poco difícil porque ya hemos establecido que la única forma en que un ser humano quede embarazado es por relaciones sexuales, ¿verdad? O sea, ya establecimos el semestre pasado. Entonces, por eso muchas veces se transmitía la enfermedad y también es el motivo porque muchas dinastías no tenían hijos. Sífilis congénita. ¿Y por qué también es un motivo muy importante de estudio? No saben qué cosa se les ocurrió. ¿Se acuerdan cuando les dije que en 1950 este señor Fleming descubrió la penicilina? Y una de las primeras enfermedades que se trató fue la sífilis, sino que se les ocurrió un experimento científico de la más horrorosa y se le ocurrió a un médico. No he aprendido nunca su nombre, gracias a Dios, porque no me cabe. Darle agua destilada a un grupo y penicilina al otro. Y demostrar que el medicamento funcionaba. Sí, entonces por eso hay que saber historia para tener cuidado. Sí se hizo eso. Y de hecho ha habido todo un juicio, han tratado de reparar a las víctimas, pero está muy feíto, ¿no? Está súper feíto, entonces no. Y eso también permitió que nacieran algunos de los protocolos de tratamiento, porque actualmente tú puedes, hay gente que se gana la vida tomando pastillas que no sabemos qué hacen todavía. ¿Listo? Entonces se estableció un protocolo un poquito más estricto porque no puedes irle dando cosas hacia la gente. ¿Entendido? Entonces el Treponema pallidum es una bacteria con muchísima historia. Y por último, ¿se acuerdan que les dije? Cuando no sepan qué responder en diagnóstico diferencial, ¿qué van a responder? Muy bien, primero tuberculosis, después sí. Y en tercer lugar cáncer. Sí, ese es el trío, ¿verdad? Pero por favor, cuando se acaben las opciones, ¿no? Por lo menos hagan un pelín de esfuerzo, ¿no? Porque si comienzan de frente con tuberculosis, sífilis y cáncer, nos van a descubrir. ¿Listo? Entonces no, hay que disimular un poquito, por lo menos, salvo que estén en total desesperación, en ese caso sí. Digan, primero tuberculosis, luego cáncer. ¿Por qué? Porque son infecciones que pueden atacar cualquier parte del cuerpo. De hecho, a la sífilis se le conoce como la gran simuladora. Y como hemos tenido mucho tiempo de verla avanzar por todos sus estadios poco a poco, siempre se decía, podría ser sífilis, o sea, no hay que descartarla. Muy bien. Sino que hay otro tipo de Treponema pallidum que es endemicum, que va a estar en muchas localidades, sobre todo del África Central, y que se transmite por contacto directo. Generalmente las lesiones son en la boca y es la sífilis Beyel. ¿Listo? Y hay otra más que también es del África, pero más de la parte sur, que es el Treponema pertenue, que va a causar la frambesia. Jóvenes, ustedes dirán, doctor, eso tiene que ver porque estos son los que principalmente vienen a los exámenes. Este es localmente una preocupación nuestra, pero estos son muy importantes porque hay que diferenciar. Los tres son de la misma especie, pero las subespecies son diferentes. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante sospecharlas, sobre todo en personas que han viajado, porque se pueden haber traído uno de esos que no lo conocemos y se puede demorar el diagnóstico. ¿Entendido? Entonces, el Treponema pallidum, ya hemos dicho que es una espiroqueta. Aquí estamos viendo una coloración de Fontana-Trubo, que es el engrosamiento mediante iones de plata de la espiroqueta. Jóvenes, a esto no se le pegue el gram porque es demasiado delgado. O sea, nunca van a ver un Treponema pallidum en gram. ¿Listo? Por eso se llama pálido, porque no se le pega el colorante. ¿Sí? Los extremos puntiagudos son muy importantes porque como son bien delgaditas y el extremo es como una agujita, eso les ayuda a penetrar las células y también penetrar para invadir cada vez más. Los flagelos, en el caso de los treponemas, son 3 y son periplásticos, es decir, van a estar así dando vueltitas y por eso se llaman endoflagelos. Jóvenes, por favor, un cultivo acelular es un agar, ¿listo? No hemos logrado sembrar un treponema en agar, muy bien, ¿ha quedado claro? Pero sí lo podemos sembrar en células, ¿listo? Las estirpes celulares son cultivos celulares y sí se pueden utilizar para sembrar treponema. Así que, al caso de ustedes, depende. Se puede cultivar Treponema pallidum, se puede cultivar en medios celulares, pero nunca jamás de la vida en agar. ¿Listo? Que son medios acelulares. ¿Ha quedado claro? Entonces, estos son microaerofluos y soportan un poquito de CO2 o francamente anaerobios. Esta hialuronidasa
Es bastante particular, obviamente va a atacar al ácido hialurónico, pero tiene afinidad por el ácido hialurónico que está alrededor de las arterias. Entonces, uno de los problemas principales de la sífilis es la periarteritis. ¿Cuál es la arteria de las arterias? La arteria en la sífilis terciaria va a destruir la capa externa de la aorta y la aorta se va a dilatar terriblemente. Obviamente muy poquita gente se salva de eso, entonces por eso también es un problema. Pero la mayor parte de las celulitas, necesita comida, ¿verdad? Entonces si es que inflamas la arteria, vas a generar que se cierre y toda esa zona se va a quedar sin comidita, por eso se van a formar úlceras. Aquí estamos viendo una fotito de campo oscuro. Esto lo puedes hacer si es que de la lesión primaria, es decir, la que está en la zona genital, logras conseguir las bacterias y lo pones a un microscopio de campo oscuro. Pero esos microscopios son bien caros. Pero esa es de las mejores técnicas que hay. O sea, si tienes un microscopio de campo oscuro vas a poder ver treponemas divinamente. Ahora, consíguete uno de esos porque yo no he visto uno. Es bien caro, son bien caros. Pero, ¿por qué les aviso eso? Porque está como gold standard. Eso ya siempre preguntan, pero son pocas las veces que puedes acceder directamente a esta técnica, ¿no es cierto? Entonces, tenemos algo muy importante. La sífilis venérea. Sí, pues ya. Ahora, ¿hemos aprendido que hay varios treponemas o no? Sí. Treponema pallidum tiene dos hermanos más, que son problemas de África y por eso generalmente no los revisamos. Ahora, existe otro treponema, el carateum, que sí tenemos, pero no es tan frecuente y hemos dicho que cuáles son los que concentremos en treponema pallidum subespecie. Jóvenes, esto se contagia por vía sexual o por contacto directo. Ya hemos establecido que el contacto directo puede ser de diferentes zonas, ¿no es cierto? Si es que han abierto su clase de práctica, hay muchas de estas úlceras en boca y paladar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante establecer que sí ha sido un contacto íntimo y el contagio es directo. Jóvenes, tiene que ser de otro ser humano. El único reservorio que existe para el treponema pallidum es el ser humano. Y no importa lo que les cuenten, ¿vale? No importa qué tan contaminado estaba el mar, ni si se metieron en un río después de que hubo un huaico. ¿Listo? Ya sé, ustedes nomás escuchan y saben la verdad, ¿verdad? Muy bien, entonces por si acaso siempre hay que dar tratamiento a la pareja. Muy bien, ahora sí, manito. Es cuando una madre te transmite la enfermedad al feto durante el embarazo. Ya, entonces ¿qué tienes que vencer? La capa hematoplacentaria. Sí, una capa que existe por ahí. Hematoplacentaria. Muy bien, entonces, osco, ¿verdad? Muy bien. Entonces, jóvenes, eso es muy importante porque, ¿se acuerdan cuando les contamos la barrera hematoplacentaria y les obligué a aprender las 5 capas? ¿Sí? Esas 5 capas también se tienen que acordar hasta que ingresen a la especialidad. No les voy a preguntar ahorita, ¿no? Sino ¿por qué? Porque le hemos dicho barrera hematoplacentaria y la verdad es que es una nada o no. O sea, honestamente. Ahora, si bien es cierto, entre la barrera hematoplacentaria también se encuentra un sistema inmunológico especializado que en muchos casos puede evitar que la infección pase directamente al bebé. Pero treponema pallidum es una de los ejemplos donde ni la barrera, ni el sistema inmune, ni nada, se pasa como en su casa. ¿Listo? Entonces, toda mujer que esté en estadio de sífilis puede contagiar al bebé. ¿Listo? Entonces, por eso, esto es muy importante porque esta sí se atraviesa la placenta como si fuera su casa. Así. Y se mete directamente y por lo tanto puede generar muchísimo daño dependiendo de cuándo se contagie el bebé. En algunos casos es motivo de aborto. ¿Por qué? Porque es tanto el daño que el bebé no va a sobrevivir. Ahora, sobre la transfusión sanguínea sí se ha demostrado que hay por transfusión sanguínea, pero ¿dónde está el detalle? En que, en primer lugar, tiene que ser un banco donde primero se extraiga la sangre y después se haga los exámenes. ¿Por qué? Porque a veces los exámenes demoran. Y si se necesitaba la sangre ya le transfundieron al paciente. Entonces, ¿con qué está directamente relacionado? Con que, en primer lugar, aceptes donantes sin haberles hecho exámenes. Y en segundo lugar, con cuánto tiempo ha estado refrigerado. La refrigeración mata a la bacteria, pero si es que era una cosa muy urgente y la transfundieron con pocos días, se supone que se ha demostrado hasta menos de 4 días
Ahora, ¿por qué digo se supone? Jóvenes, en este país, aquí, miento, no todo el país, ¿se acuerdan que hubo un niño que se contagió de SIDA en un banco de sangre? Y eso fue, si no me equivoco, en el del Callao. Desde entonces les compraron NAT, esa cosa que a ustedes les encanta. ¿Sí se acuerdan qué es NAT? Eso sí saben, ¿no? Sí. ¿Qué es? Ampliación de ácidos nucleicos para diagnóstico de banco de sangre. Entonces los pacientes llegan, entran, le sacan sangre, entran a NAT y quienes están limpios donan. Quienes no están limpios no donan. Muy bien, en el resto de hospitales normales, ¿qué hacemos? Primero entrevistamos al paciente. Y si tiene cualquier tipo de duda, cualquier sospecha, lo descartamos. Si alguno se ha acercado con los chicos que han hecho la donación de sangre, creo que ha sido hace 15 días, ¿no es cierto? La encuesta tiene como 2 hojas, creo que son 70 preguntas, no sé. Había un chico que nunca lo encontraron porque parece que se aburrió de contestar encuestas. Entonces, en primer lugar los encuestan, en segundo lugar los entrevistan y en tercer lugar les sacan sangre. Sí es verdad que donas y en el mismo momento, con ese mismo tubo hacen los exámenes, pero en nuestro país actualmente, si se encuentra que hay anticuerpos contra sífilis, se descarta la unidad completita. Fue. ¿Listo? Pero no todas las realidades, pero sí se han mostrado casos. Pero tienes que tener que no esté refrigerada y que el paciente esté con pruebas positivas. Entonces, durante todo el año puede haber sífilis, no hay una época en que sea más o menos. No, que pase, ya está. Muy bien. ¿Sí, no es cierto? ¿Estoy bien? ¿Qué cosa he hecho? Bien. Bueno, entonces, generalmente el traspaso tiene que ser por una mucosa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo les he dicho que el extremo agudito puede ingresar a las células, la queratina es demasiado. Si han tocado sus uñas, por eso no ingresa generalmente por piel queratinizada, sino que ingresa por la zona donde sí es verdad es un epitelio, es mucosa, o sea, las celulitas están solitas, ¿no es cierto? Entonces, estas de aquí van a tener en la membrana externa una proteína de adhesión que reconoce la fibronectina. Entonces ahí se agarra bien, se adhiere y los fagocitos no la pueden fagocitar. Por ser tan larga y tener esa forma medio rara, no la pueden fagocitar. Entonces van a estar, por más que salgan ahí, no pasa nada. Y se diseminan por el torrente circulatorio porque hemos dicho que tienen afinidad por los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias. Y la inflamación que se produce va a generar que los vasitos sanguíneos se cierren y esto va a generar úlceras. Sino que esta es una úlcera bien importante porque esta úlcera no duele nada. ¿Listo? Esta úlcera no duele nada. Entonces vamos a contarles la historia del treponema pallidum. Jóvenes, por favor. Esta es la historia del treponema pallidum sin tratamiento. ¿Por qué sabemos esto? Porque ya les digo que llevamos cientos de años teniendo este problema en todo el mundo y lo único que quedaba era reportar. Hasta que inventamos hasta que se descubrió la penicilina, pero el problema era cómo diagnosticábamos. ¿Listo? Entonces, ya actualmente tenemos cómo diagnosticar y cómo tratar muy bien. Entonces, lo primero que se necesita es una persona que tenga la sífilis, ¿verdad? Y generalmente, ¿por qué ha estado muy relacionada con las damas que se dedican al trabajo sexual? Porque las heridas están internas, al costado del cuello del útero que está bien al fondo, ¿sí? No, nadie se va a dar cuenta. Y duele absolutamente nada. Entonces, sobre todo, y generalmente una señora que trabajaba en esto tenía que jubilarse una vez que se identificaba que le había dado sífilis, pero cuando se identificaba que le había dado sífilis ya había pasado mucho tiempo y había contagiado a mucha gente, ¿no es cierto? Y entonces así, entre todos se iban contagiando y ya, todo un problema. Entonces, la sífilis primaria se llama chancro sifilítico. ¿Qué significa chancro? Úlcera que no duele. Eso significa chancro, ¿listo? Entonces, ¿cuántos chancros tenemos? 1, ¿no es cierto? Entonces, el chancro, sí, entonces ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué significa úlcera? Sí, Victoria. Es una herida que en el tejido no hay continuidad. Muy bien. Es una herida con pérdida de T. Es una herida con pérdida de T. Muy bien, señorita Victoria. Entonces, luego de eso, vamos a pasar a la sífilis secundaria. ¿Qué cosa es la sífilis secundaria? La diseminación sistémica de la espiroqueta.
y por lo tanto, si se ha hecho sistémica, puede tener diversas manifestaciones. ¿Listo? ¿Cuáles son las manifestaciones típicas? La pápula, que primero comienza en mácula, se convierte en pápula, pero este es el cuadro típico por el cual descubrimos al paciente con sífilis secundaria. La mácula, sobre todo, le gusta estar en el tórax, pero puede estar en cualquier parte del cuerpo, puede ser el pecho o la espalda, y ataca palmas y plantas. Jóvenes, ¿por qué esto es bien importante? Porque si ustedes recuerdan, bueno, si se dan cuenta, la piel de las palmas y la planta son diferentes al resto de piel del cuerpo, ¿sí? Son líneas celulares distintas. Entonces, para que se vean afectadas tanto la piel normal como la piel de las plantas, de las palmas, tiene que ser algo que no vaya por la piel, sino que vaya por el torrente circulatorio. ¿Listo? Entonces, son muy pocas las lesiones maculopapulares que van a atacar palmas y plantas. Por eso, cada vez que tú veas manchitas, pequitas, ronchas, granitos o cualquier cosa en la piel, te van a preguntar, ¿ha revisado las manos y los pies? Entonces, opción 1, te acordaste de revisar, que siempre hay que revisar. Opción 2, dices bien calladito, no revisé y me he olvidado, ¿no es cierto? Muy bien, porque esta es de las pocas que ataca palmas y plantas. No las puede respetar, puesto que está yendo por vía circulatoria. ¿Listo? Entonces, estas de aquí, sobre todo en las membranas mucosas, van a hacer que haya presencia de espiroquetas y el paciente siga contagiando. Y en la parte de los genitales, sobre todo donde hay piel, va a generar unas lesiones que se llaman condilomas planos, que también son contagiosos y tampoco duelen. Entonces, por eso el paciente sigue contagiando. Entonces, una vez que ha pasado por todo el torrente circulatorio y se ha ido por todo lado, aparentemente se soluciona, ¿no es cierto? Y dice de que pareciera que no hay más síntomas, y en el otro caso eso se llama latencia. ¿Por qué? Porque la bacteria está, pero no tiene sintomatología. Entonces, de la latencia puede pasar hacia la latencia puede durar de 1 a 10 años. De menos de un año es latencia temprana y más de un año es latencia tardía. ¿Por qué eso es importante? Porque en la latencia la probabilidad de diagnóstico disminuye, porque los anticuerpos van cayendo y pareciera que no tiene enfermedad. El diagnóstico es medio raro porque no tiene suficiente carga, y de ahí puede pasar a la sífilis terciaria. ¿En cuánto? No se sabe. Entonces puede atacar a diferentes lugares. En cualquier parte pueden aparecer las gomas, que ahorita vamos a ver qué son. Le gusta ir al sistema nervioso central, y esta es una causa de demencia atípica, y el compromiso vascular más severo es el aneurisma de aorta. Ahora, ¿por qué hacemos este cuadrito? Y al final vamos a dejar al pobre bebé. ¿Sí? ¿Lo están viendo al pobre bebé? ¿Sí? Entonces, la transmisión vertical se puede producir en sífilis primaria, en sífilis secundaria y en sífilis latente. Esto es latente, tercera vez acá. ¿Listo? En sífilis latente. ¿Cuánto tiempo de latencia puede tener esta enfermedad? 10 años. Esto es bien peligroso, jóvenes, porque en latencia no es tan fácil diagnosticar al paciente. Entonces, el bebé sigue estando en riesgo. Muchas veces estas personas, estas mujeres, se han contagiado jovencitas y están en latencia, ¿no? Y ahora sí son unos angelitos del Señor, ¿no es cierto? Se portan absolutamente bien, pero no creo que se acuerdan que estaban haciendo hace 10 años, ¿verdad? Por eso es muy importante siempre, siempre, siempre vigilar a la mujer embarazada, porque el bebito está en bastante riesgo. La probabilidad de que la sífilis terciaria dé una sífilis congénita sí es mucho menor, sino que hay un detallito. Con tanto tiempo que ha pasado, ya creo que la señora no está embarazada, ¿no? Sí. Una consulta, en la sífilis inicial hay lo que es el chancroide. Estamos justo en esto. No. El chancroide es una enfermedad completamente diferente. O sea, no. Ahí está. Las heridas son iguales. Si no duele es chancro, si duele es chancroide. Por eso. Vean las fotitos, que están divinas. Comienzan a juntar fotitos. En práctica vamos a comenzar a distribuir su tarea de tercera fase, ¿no es cierto? Se va a calificar en práctica, se llama responsabilidad social, y vamos a ir a visitar a todas estas adorables personas de las otras facultades. En esta sí los ponen en vergüenza,
Así es que prepárense sobre todo para sufrir vergüenza, porque les hacen unas preguntas que se terminan de color violeta y no sé si hay que resucitarlos o no, pero si se ríen, ¿qué creen que les va a pasar? No, no creo que alcancen a eso. 0 es antes de que se rían justamente. ¿Listo? El momento que se rían, no es bueno que rían. ¿Listo? Sobre todo porque lo hacen con mala intención estas criaturas. ¿Sí? Y se las preguntan de la forma más descarada. ¿Sí? Alguno puede amenazar con exhibirse públicamente para mostrarse frente a eso. Ustedes tienen que mantenerse. Ya ven por qué nos preocupamos de que pasen vergüenza. Ya, ahora pueden respirar. ¿Está usted bien? No va. Muy bien. Entonces vuelvan. ¿Ya? Entonces, como les dije, las señoras que trabajan en trabajo sexual muchas veces han sido responsables por diseminar esta enfermedad. ¿Por qué? Están ustedes viendo las úlceras en la parte externa. Estas no duelen absolutamente nada. Y obviamente para llegar a la parte externa, que inclusive puede tomar la zona de la piel, ha pasado bastante tiempo. Teóricamente todo el canal vaginal estaría también lleno de estas úlceras y por mucho tiempo habrían sido motivo de contagio. Porque hemos dicho de que aquí no hay forma de que el sistema inmune elimine la enfermedad. Entonces, en el caso de los varones, las úlceras se ven bastante mal, ¿verdad? Pero no duelen absolutamente nada. De hecho, si tú le dices al paciente que mire para un lado y agarras un hisopo, porque jamás en la vida van a agarrar el borde de un chancro que está lleno de espiroquetas, ¿verdad? Muy bien, se hace con un hisopo. Vas contra la úlcera y el paciente no se da cuenta. Entonces, por eso el chancro sifilítico es la úlcera genital que no duele y por lo tanto el paciente no va a buscar ayuda. ¿Dónde está lo terrible de esto? Ustedes dirán, ¿esto cuánto se ha tardado en formar? Más o menos un par de semanas, porque primero se forma una mácula, luego una pápula y luego se hace la úlcera. Pero jóvenes, aproximadamente en una semana más o 2 va a comenzar a cerrar la piel automáticamente y no va a quedar nada. Entonces, ¿qué es lo que dice el paciente? No me dolía, se curó solito, entonces no es nada grave. ¿Y qué pasamos? Mendoza o Medina, da igual. La sífilis secundaria es la diseminación sistémica de treponema. Muy bien. ¿Qué es lo que va a sentir el paciente? Leve malestar, mialgia, piensa que tiene gripe y va a haber inflamación sobre todo de los ganglios que están en el cuellito, sino también en la zona inguinal. ¿Y alguien le hace caso? No. ¿Cuándo le hacen caso? Cuando aparece el exantema. ¿Qué es el exantema? Pues el grupo de manchitas, ¿sí? Granitos que está sobre todo en el tórax, ¿sí? En manos, ¿sí? Pies. Entonces ahí sí le hacen caso. Entonces vienen y dicen que le han dado alergia. Ya, escuchen, mamá. Y obviamente esta de aquí es una de las formas en que se logra reconocer a los pacientes, ¿sí? Dar tratamiento. Muy bien. La sífilis secundaria también habíamos dicho que tiene el condiloma plano, que son estas lesiones, aquí están viendo, que están elevadas y son más gruesitas, tampoco duelen, pero sí están llenas de espiroquetas. Entonces, si uno está viendo esto también, sobre todo en la zona genital femenina o masculina, hay que hacer el diagnóstico. Y de ahí viene la sífilis terciaria. Habíamos dicho que el sistema inmune trata de hacer lo que puede y por eso forma granulomas, pero con necrosis, por eso se llaman gomas. Es una necrosis especial, pero no. Las gomas son características de la sífilis terciaria. Aquí estamos viendo una en el paladar, tenemos una en la manito, puede estar en la carita también. ¿Dónde está la de la carita? Escapó. Bueno, debe estar en la de práctica. En esta esquina se va a ver una de la carita donde hay un hueco así. Y por eso es que les digo que algunos reyes de las cruzadas tenían que usar máscara porque tenían huecos en la cara, ¿no es cierto? Un poquito difícil que nadie sepa que eso es sífilis. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La neurosífilis se va a mostrar como meningitis o como demencia atípica, es decir, el paciente se comienza a olvidar las cosas, comienza a ser sonceras, pero el único detalle es que estos pacientes tienen entre 50 y 60 años y esa no es edad para tener demencia, sobre todo si les ha dicho que tienen que sobrevivir hasta los 83 años, como que a los 60 no hay que estar demente, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, el aneurisma aórtico hemos dicho que es por la capacidad que tiene la hialuronidasa de dañar sobre todo la parte periarteriolar. Jóvenes,
Salvarse de un aneurisma de aorta está un poquito complicado. Si se le llega a identificar a tiempo, se puede operar, pero si no, no. Entonces, luego vamos a ver la sífilis congénita. Habíamos dicho que depende de cuándo se produce. Por ejemplo, estamos viendo este bebé que tiene las tibias más delgadas, se les llama tibia sensable. Es muy probable que este se haya diagnosticado, se haya contagiado más tardíamente y por eso ha podido desarrollar, pero obviamente va a tener sus piernitas deformadas para siempre. Y estos se llaman dientes de Hutchinson, como dicen, bueno, se llaman dientes de Hutchinson. ¿Están viendo ustedes que parecen que tuvieran puntitas? ¿Sí? Pero, jóvenes, para estos dientes ha pasado un montón de tiempo, ¿no es cierto? Este paciente ha sobrevivido varios años también. Se ha contagiado en una etapa tardía, obviamente estos dientecitos van a estar madurados de por vida y puede que tenga otras alteraciones, pero cuando se contagie el bebé chiquito va a haber alteraciones de malformaciones cardíacas, ceguera, sordera, retraso mental y en algunos casos el bebé puede que no sobreviva. Por eso hemos dicho, toda mujer embarazada debe tener su prueba de diagnóstico para sífilis. ¿Y cuál es esa? Bueno, habíamos pasado por las etapas, ¿no es cierto? Desde el momento en que no hay contacto hasta que hay contacto, puede pasar varias semanas hasta que se aparezca el chancro primario. De ahí para que aparezca la erupción secundaria también puede haber varias semanas. En algunos casos el exantema maculopapular tarda 6 meses en aparecer. Entonces ya no se acuerda, el paciente ustedes ha tenido un contacto sexual de riesgo, no, yo soy un angelito. Entonces comienzan a buscar, es probable que no se acuerde tampoco. ¿Qué estamos viendo aquí arriba, jóvenes? Aquí hay dos tipos de exámenes. Examen 1, el ETTA son anticuerpos antitreponémicos. Anticuerpos antitreponémicos, ese es uno. Y este de acá, el PTRL, es una prueba no treponémica, que ahorita vamos a ver. Entonces, como ustedes se dan cuenta, desde poco tiempo después, inclusive antes de que el chancro aparezca, vamos a tener incremento de los dos tipos de anticuerpos, los treponémicos y los no treponémicos, que se van a mantener inclusive durante la fase de latencia temprana. ¿Dónde está el problema? En la latencia tardía. ¿Por qué es un problema, jóvenes? Porque siempre comenzamos el diagnóstico con los anticuerpos no treponémicos. Si es que estos te dan positivo, recién pasas a los treponémicos. Pero si ustedes se dan cuenta, los treponémicos sí se mantienen altos, en cambio los otros van cayendo y eso puede alterar nuestro diagnóstico. Entonces, en la fase terciaria, más que todo el diagnóstico es por anticuerpos treponémicos. Ahora, ya no es tan frecuente que pase tanto tiempo que la gente se haga tratar y ahora hay, pero sigue siendo un problema a nivel mundial. Entonces, si es que hacemos una tinción normal y no sospechamos y ponemos gramo y EMSA, no vamos a ver nada. Fontana Trigondeo es la que les dije que es argéntica y el microscopio de campo oscuro se considera gold standard. El único problema es que tienes que tener el microscopio, ¿cierto? Ahora, esta tinción de anticuerpos fluorescentes es excelente. ¿Por qué? Los anticuerpos son específicos, también necesitas la lesión del chancro, donde vas a encontrar las espiroquetas, y un microscopio de fluorescencia sí es verdad que es mucho más fácil que tenga tu hospital. ¿Es que hemos dicho? El cultivo acelular no funciona, pero el cultivo con células sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí está. El diagnóstico más importante que vamos a tener es la prueba serológica, es decir, la búsqueda de anticuerpos. ¿Por qué? Porque el chancro va a desaparecer, no dura tanto tiempo y no duele, entonces es muy poco probable de que el paciente acuda, pero si es que el paciente acude va a ser un poquito más fácil. Muy bien, entonces las pruebas no treponémicas más importantes son la BDRL y la RPR, sus siglas dependen de la conformación que tiene el frasquito y esta sí hay que aprender, la reagina plasmática rápida. ¿Por qué? Las reaginas son una mezcla de cardiolipina, colesterol, lecitina, de la cual hay que aprender la cardiolipina. Ergo, estas pruebas son no treponémicas porque no van a leer directamente al treponema, sino van a leer una reagina. La reagina más importante se llama cardiolipina, que es un fosfolípido de la mitocondria. Jóvenes, ¿ustedes creen que la mitocondria es indecente para estar exhibiendo sus fosfolípidos? ¿Cuándo va a exponer sus fosfolípidos? Cuando han matado a la célula y la pobre también está abiertita y está exponiendo su cardiolipina. Por eso es que decimos que son anticuerpos no treponémicos, porque estamos midiendo cuántas células ha matado la bacteria, no la bacteria directamente, ¿entendido? Entonces primero siempre hacemos esto. ¿Cuál es la única diferencia? La RPR es muchísimo más económica y es mucho más fácil de ver, mientras que la BDRL es la única que se puede utilizar en líquido cefalorraquídeo. Entonces por cuestiones de costo, esta es mucho más utilizada.
¿Quiénes compran la BDRL? Los centros especializados que tienen que diagnosticar neurosífilis. ¿Puedo hacer RPR con líquido cefalorraquídeo? No, no sirve de nada. Entonces, si no es BDRL, pues, entendido, entonces por eso tenemos que aprender las dos. Y la prueba más importante para el diagnóstico de confirmación es la treponémica llamada FT-APS. ¿Por qué? Porque una vez que tú dices, la bacteria está destruyendo celulitas, entonces quiero saber si es que esa bacteria se llama treponema pálido. Agarras un treponema pálido inmovilizado y usas el suero del paciente y luego utilizas un anticuerpo que le dé color. Entonces por eso es la prueba confirmatoria. ¿Qué necesito para el diagnóstico de sífilis? Primero, hacer una prueba rápida con RPR. O BDRL, que es un poquito más raro, pero bueno. Y luego, ¿qué más? Hacer la prueba confirmatoria con FT-APS, que es una prueba treponémica. ¿Entendido? ¿Ya entendieron? ¿Sí? ¿Apuntaron? Muy bien. ¿Por qué decimos eso? Porque en el caso de las pacientitas que están embarazadas, les tienes que dar penicilina benzatínica. La penicilina benzatínica es la mejor, y en caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina y no es una embarazada, puedes utilizar doxiciclina. Problema con las embarazadas: el protocolo actual dice que las tienes que desensibilizar, o sea, hospitalizarlas y convencer a su sistema inmune que acepte la penicilina por el bien del bebé. Eso les corresponde a ustedes, no, están muy chicos. Pero tienen que saber que una mujer que tiene riesgo de sífilis, mejor la mandas al hospital, porque en tu pueblito no vas a tener FT-APS, ¿no es cierto? Entonces por eso hay que hacer. Y obviamente sería ideal enseñar a toda la población que el sexo puede tener problemas y es responsabilidad de la persona cuidarse, ¿no es cierto? Y por eso a los más jovencitos, siempre que sean menores de 18 años, se les va a decir que tienen que pasar por la abstinencia, porque de esa forma no va a haber ningún embarazo y tampoco se van a contagiar nada sospechoso. Luego de eso viene la educación, en la cual las medidas de barrera disminuyen el riesgo, pero siempre queda una pequeña probabilidad. Y entender que no tenemos vacuna. ¿Ha quedado claro? Ni se muevan, ni respiren, no hagan nada. Ahí nomás, chiquecitos. ¿Por qué? Porque vamos a continuar con la prima del treponema. ¿Cómo se llama? No me equivoco, borrelio. Sí, borrelio. Entonces, obviamente, borrelia y leptospira, que son las dos siguientes, siguen siendo espiroquetas, que tienen endoflagelos, ¿cierto? Y por eso tiene esa forma. Sino que borrelia va a ocasionar, 3 especies de borrelia van a ocasionar una misma enfermedad. ¿Listo? La fiebre recurrente. ¿Por qué se llama fiebre recurrente? Porque la bacteria va a estar fastidiando hasta que se esconde del sistema inmune y pasas unos días sin fiebre. Otra vez vuelven a salir a fastidiar y otra vez se esconden. Por eso se llama fiebre recurrente. Pero ¿cuál es la diferencia? De que una de estas es epidémica, es decir, que borrelia recurrentis por cualquier situación llega a una comunidad, infecta a un montón de gente y te da una pequeña epidemia. A diferencia de la endémica es causada por Hemsy y Dutomio. Estas de aquí están permanentemente causando un problema por aquí, otro por allá, otro por más allá durante todo el año. Ahora ustedes dirán, pero es la misma enfermedad, sí. ¿Y por qué aprendemos eso? Porque tienes que sospechar de que estas sean responsables, porque no es una enfermedad frecuente y puede generar problemas por bastante tiempo hasta que descubramos quién es. ¿Entendido? Muy bien. Y además también porque es interesante saber que una enfermedad puede tener varias bacterias causándolas al mismo tiempo. Ahí es donde está. Ya sí, la mejor parte de esto. ¿Se acuerdan que tenían que aprender los animalitos? Ya, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos aprendido que las garrapatas anteriormente también transmitían otra enfermedad? Viene a esta fase, no es la anterior, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Que habíamos hecho nuestra lista. ¿Sí? Bueno, entonces, muy bien. En esta fase vamos a conocer 2 garrapatas, una garrapata que es blanda y una garrapata que es dura. ¿Les parece en serio? Sí, porque cuando el paciente tú le preguntas si es que mató al bichito y si es que reventó fácilmente o si es que crujió 2-3 veces antes de reventar, de esa manera pues es en serio, jóvenes, no estoy mintiendo. De esa manera vas a ver si es una garrapata blanda o una garrapata dura. Pero es muy feo decirle así, por lo tanto tenemos que utilizar sus nombres científicos. Ornitodoros, garrapata dura. Ornitodoros, esta es
¿cómo se dice? Una garrapata de roedores que te va a dar la endémica, ¿sí? Entonces, la endémica es la que tiene 2 borrelias, ¿cierto? ¿Cuáles eran las 2 borrelias de la endémica? Lutoni y Germsin, ¿cierto? Y la recurrentis es la epidémica, que este es el piojo del cuerpo, y hay que saber su nombre, porque son 3 piojos que atacan a los humanos. Sí, porque hay piojos para otras cosas también, no se preocupen. El piojo del cuerpo es Pediculus humanus corporis, y eso está escrito en la siguiente diapositiva, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, ahí está. Muy bien, entonces, tienes 2 tipos de fiebre recurrente, ¿no es cierto? La epidémica, que es por el Pediculus humanus corporis, y la endémica, que es por ornitodorus. ¿Ha quedado claro? Sí, vamos bien. Sí, no se preocupen, vamos a terminar esto. ¿Se parecen a las demás? Sí, jóvenes. Su movimiento se caracteriza por ser en rotación, por lo que habíamos dicho. ¿Por qué se mueven en rotación? Por el endoflagelo. Ahora sí, no. ¿Tienes? No hay. Oye, entonces, en este caso es muy importante saber que son gram negativas y estas sí se van a teñir bien fácilmente con Giemsa. ¿Por qué es importante esto? Giemsa es la coloración que utilizamos en gota gruesa, que se utiliza en otros tipos de fiebre, como por ejemplo la malaria y la fiebre de Loroya. Entonces, sí se puede ver, ¿listo? Entonces, esta sí se colorea con Giemsa, ¿listo? Y entonces ahí estamos viendo nuestros globulitos rojos, esta debe ser una gota gruesa, y las están viendo ahí, a las borrelias enormes. Muy bien, entonces, esta de aquí, el Wright también es la coloración con la que han visto sangre en el curso de enfrente. Igualito, colorea del mismo color, medio morado, medio oscuro, está bien. Pero esta sí crece en multiple, ¿listo? Entonces, cuando les dije que el treponema pallidum es el que no crece, pero la espiroqueta llamada Borrelia sí crece, sino que tienes que tener un medio especial que se llama Kelly. El Kelly tiene un montón de componentes especiales que no van a aprender y tiene 2 versiones, una donde es semisólido y uno que es líquido, porque se demoran la vida en crecer, ¿listo? Pero esta sí crece, ¿listo? Entonces, para que dupliquen son más o menos 18 horas, entonces para que te dé resultado el cultivo son como 12 días. Entonces, por eso a veces les echamos en caldo para que nadie felices. Muy bien, ¿qué va a pasar? Tiene que venir el vector, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué decimos el artrópodo? Que acabamos de adivinar. Las garrapatas y los piojos son artrópodos. ¿Cuál pica? Pues depende de dónde estés. Sobre todo, esta es una enfermedad que tiene mucho que ver con las zonas que tienen bosque, y por eso también quien está en riesgo es la gente que va a acampar. Nosotros tenemos muy poquitos bosques, entonces por esa zona no es tan frecuente, pero se podría presentar. Entonces hemos dicho que primero que tiene que ser picado por el artrópodo, que tiene en su saliva a las borrelias, y va a pasar al torrente circulatorio para ir a esconderse, como les había dicho. Entonces, tenemos, como les había dicho, ahorita vamos a ver el dibujito. Días con fiebre, pasa, días sin fiebre, pasa, días con fiebre. Pero ¿por qué es eso, jóvenes? Porque esta ya es un modelo inmunológico de otro nivel, ¿listo? La proteína mayor variable, BMP, tiene la capacidad de cambiar cada cierto tiempo, ¿listo? ¿Eso qué significa? Que sus antígenos externos se modifican completamente, ¿listo? Entonces, salen de paseo con antígenos nuevos. Entonces, está aquí en dibujitos. Ay, Dios, así es como se forman. Ahí está. Entonces, se han conseguido antígenos nuevos. Entonces, salen de paseo a fastidiar. Entonces, el sistema inmune las amenaza. Y dicen, ay no, aquí nos van a eliminar, entonces se esconden de nuevo. Van modificando la proteína mayor variable y salen de nuevo con antígenos nuevecitos. Entonces, mientras el sistema inmune no puede hacer nada, siguen dando fiebre. Hasta el sistema inmune dice, ya descubrí cuál es el anticuerpo. Y otra vez se vuelven a esconder. Sino que pueden estar así, ¿hasta cuándo? Hasta que le den un tratamiento al paciente. ¿Listo? Porque va a lograr evadir al sistema inmune, y eso pues es completamente... Nunca hemos visto eso, ¿verdad? Pocas bacterias han hecho, ojalá no le enseñen a nadie, por Dios santo. En este caso, los anticuerpos son efectivos, pero la bacteria tiene la capacidad de esconderse del sistema inmune, modificar sus anticuerpos y volver a salir a fastidiar. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que logra esto? Es mediante los plásmidos.
los plásmidos se mezclan entre ellos y sacan un grupo antigénico. Y con este salen a pelear con el sistema inmune. El sistema inmune averigua cuál es el anticuerpo que sirve y luego se esconden, reorganizan los plásmidos de nuevo y salen con un nuevo antígeno. ¿Listo? Entonces por eso es que van a dar problemas a largo plazo. ¿Entendido? Muy bien, entonces nuestro dibujito, sí, ¿cierto? Nos vamos a quedar en el dibujito. ¿Listo? Muy bien. ¿Tenemos alguna preguntita? El miércoles vamos a hacer hasta biología para que estudien, porque eso va a venir al examen. Voy a ver si es que alcanzo a hacer alguno de los herpes. ¿Perdón? Ya, para que entre al examen del lunes. O sea, vamos a hacer virología y un virus. Todavía no sé cuál virus, pero estudien hasta ahí y vamos a hacer un solo virus, ¿vale? Para que venga el examen del lunes. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, solamente me gustaría recuperar mi lapicero azul y saber si es que hay alguna persona que me vota. Si no, son libres. Acuérdense, ustedes salen por adelante, nosotros estamos por atrás.